y en su vertiente más actual, psicomaga. Sí, más actual. Bueno, gracias por invitarme esta tarde de lluvia. Sí. Qué bueno que llueva. Yo digo qué bueno, Sí, qué bueno, lindo porque que llueva. Los los árboles. los momentos de respirar en Santiago son escasos. Sí, está bueno. Eso sí. Y por si fuera poco, Gabriela es discípula de uno de los grandes, de Jodorowsky. Sí, ahí estamos. ¿Cómo llegas a esto, Gabriela? ¿Esto viene de la infancia? Esto dices tú, la psicomagia, el tarot. La psicomagia, este mundo en el cual te mueves. Yo creo que siempre me interesó. Yo nací curiosa, primero que nada. Entonces siempre me interesó lo que era misterioso. Me acuerdo que miraba las plantas y decía, pero ¿qué es lo que hace que esta plantita crezca? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Para mí es muy milagroso, sigue siendo, sigue siendo, porque creo que la verdadera magia es la naturaleza, es esencial para mí. Sí. Entonces yo llegué, me encontré con el tarot primero, muy joven, como a los 12 años. Y después se me olvidó porque era adolescente y después me puse a estudiar diseño de teatro, después me casé, después me separé, me volví a casar, crié hijos y después retomé el tarot en forma seria, porque estudiándolo. Me encontré con la primera versión del tarot de Marsella en Estados Unidos, en Nueva York, y ahí fue como el llamado, segundo llamado, digamos. Y lo empecé a mirar, y me hacía mucho sentido eso. Luego, desde ahí, me apareció alguien que enseñaba tarot. En ese momento era el tarot de White, que después me di cuenta que está lejos de ser y de tener todo el peso que tiene el tarot de Marsella. Entonces aprendí con ese, pero después lo abandoné. Sentí el límite. Y el tarot me llevó a encontrarme con varios sanadores. Una muy importante que es la Adriana Manríquez, chilena. ¿Me conoces de nombre? Sí. Y bueno, la Adrianita de Mayoco. Fue mi maestra mucho tiempo, trabajé con ella también. Hubo un grupo que la convenció de que hiciera clases porque ella simplemente atendía a muchísima gente, pero como el año 88, 89, algo así, ella decide hacer clases. Entonces ahí estaba yo, tuve un montón de tiempo, varios años. Después la acompañé cuando ella estaba tratando a la gente y en realidad lo que yo aprendí de ella es esencial, ha sido esencial para mí. Tremenda curandera, una gran vidente, con un sentido del humor muy particular y me dejó a mí muchas cosas. ¿Costó que te integraras al grupo de ella? ¿De la Adriana? ¿Sí? No. Una cosa fluida. No, porque me invitaron a participar. Éramos, no sé, 20, algo así. Ahí la Adriana empezó a enseñar y después tuvo más grupos, pero nosotros fuimos pioneros con ella. Digo, ¿qué tipo de sanación les enseñaba ella? La Adriana trabajaba con energía y en eso te estoy hablando de fines del 80. Harto rato ya, bueno. ¿Y donde entonces, era extraño también este tipo de...? Era raro. Después, mucho después vino la corriente del Reiki, ¿ves? Claro, nosotros lo conocíamos por ella. Trabajo con las manos, trabajo con la energía, canalizar energía, trabajar sobre el cuerpo. Nos enseñó a poner energía en los huesos, en las vértebras. Ella movía, te veía, te tocaba, te veía hasta los sueños. Entonces, era es completa ella. Sí, y te decía, nunca hablaba demasiado, pero te decía cosas que eran precisas y perfectas en el momento. Yo tengo en mi corazón, la tengo siempre conmigo y siempre le hago este reconocimiento porque fue realmente como la base para mí, lo que aprendí con ella. Y después lo
lo bueno de lo que ella dejó en mí es que empezó a pasar el tiempo y las cosas que nos enseñó y nos dijo empezaron a verse en concreto, ¿ves? Entonces ella era una vidente, profetisa, sanadora impactante, la Adriana, la quiero mucho. Y bueno, entonces el manejo de energía es la síntesis que yo te puedo dar de lo que aprendí con ella, y las relaciones de la energía con los colores, con las partes del cuerpo, movilizar eso. Mira, en ese tiempo te cuento algo, en ese tiempo vino el terror del SIDA, años 80, comienzo 90, y ella nos dijo, yo les voy a enseñar a vacunar esto. ¿En serio? En serio. Entonces, que era, en ese momento era como ciencia ficción. Pero luego cuando eso madura al interior de uno, yo empecé a comprender más profundamente todo lo que había dejado ella de un conocimiento increíble. Si yo digo un conocimiento del futuro, un conocimiento ancestral, todo eso tenía la Adriana, sin duda. Y después, como vino el acelere de la tecnología, nos hablaba de otra cosa notable que me acuerdo, es que decía, el sistema solar tiene muchos más planetas, o sea, son muchos más, hay miles, y después ahora uno ve eso como tan natural que te dicen, no sé, hay un planeta nuevo. Claro. ni uno, varios, muchos Claro, más, ¿viste? apareciendo. Claro, porque lo que pasa es que es lo mismo que el micrófono y eso, ¿no? Tiene un alcance limitado que te da la máquina, digamos, y me imagino que desde un observatorio también ese lente tiene un límite. espectro. Exacto, y no ves. Entonces, a la medida que eso evoluciona, que yo digo que eso evoluciona junto con nuestro cerebro, ves más, ¿sí? Te sabes más cosas, ¿no? Entonces ahora están con el cuento del Big Bang, que cuando fue y lo discuten, porque se acercan tecnológicamente. Pero una vidente como la Adriana lo sabía sin telescopio, ¿no? A eso voy, digo, Claro, sí, que sí, nos transmitió un montón de información valiosísima. Oh, Sí, no haber estado allí en ese tiempo. Claro. sí, sí. Oye, Gabriela, ¿y cómo entraste a la psicomagia? ¿Ella te inició en la psicomagia? No, porque yo estaba, lo primero, mi maestro iniciador fue el tarot. Ya. Y con el tarot empezó todo mi camino espiritual, porque yo me di cuenta que el tarot es un mapa de tu mundo interno. Y cuando tienes un mapa, como todos los mapas, te sirve para ubicar, orientarte, saber de dónde viene el asunto que te aflige y cómo hacemos, ¿no? Nunca me fui a la predicción, no me interesó nunca eso, porque me di cuenta, la conexión que yo tuve con el tarot y que el tarot tuvo conmigo fue bien profunda. Entonces me di cuenta que yo caí así deslumbrada cuando me di cuenta de lo que era el tarot. Sí. Epaté, así total. Pero Bueno, para ti como persona la que está trabajando con el tarot, la que está emitiendo el tarot, ¿para los otros Leyendo. es lo mismo? Bueno, por eso te cuento, porque como me preguntaste cómo llegué a la psicomagia, te cuento cómo empecé. Empecé con el tarot me fue abriendo muchas puertas, y a partir de ahí yo me hice ya no una, ni 10, ni 100, ni miles de preguntas, y me puse a estudiar muchísimo, todo el mundo simbólico. Estudié, me acuerdo que se me pasaba la noche, yo estaba con niños chicos y estudiaba, leyendo, ¿no? Abriendo también la cabeza, el corazón, los libros. ¿Y qué salió en el tarot que iban a aparecer ciertas personas en tu vida importantes? ¿En el tarot?
¿Te parecía esa información? Yo no lo vi eso en el tarot. Yo más bien tuve la necesidad, Ya. ¿no? Sentí la necesidad, así como sentí la necesidad de encontrarme con la Adriana, después sentí la necesidad de conocer a Jodorowsky por el tarot. ¿Y antes de Jodorowsky estuvo Carlos Said, Alejandro No, Kubanki, o fue es paralelo, después? Es porque, paralelo. porque los primeros pasos fue tarot, la Adriana, Jodorowsky, Jaguanchi, chamán, curanderos de muchas partes. Carlos Said era un curandero mexicano, que no era indígena, pero tenía un montón de sangre indígena. También era un hombre de teatro, y Jodorowsky lo conoció mucho también a él. Y también era otro muy impactante, un curandero muy impactante él. Lorenzo también en México, que movía los huesos con una destreza maravillosa. ¿Está todo y unido ese conocimiento? Sí, Son distintas vertientes. Tenemos el tarot, tenemos Sí, la eso- psicomagia, tenemos el chamanismo. sí, está unido. Porque con el tarot se te empieza a abrir algo que nosotros sabemos desde las células, ¿no? Sabemos, tenemos un montón de información, pero este señor de aquí arriba tiene un control y tiene un formateo, un formato, que te lo da tu educación, tu cultura, la sociedad, tu familia, ¿no? Te dice, así es la vida, así se hacen las cosas, esto es bueno, esto es malo, en simple, Te dicho en estructura. simple, ¿no? Te formatea esto, igual que el disco duro. ¿Eso que mencionas tú es lo mismo que la psicogenealogía, que te va delimitando? Es que la psicogenealogía no te delimita, te abre el ojo para mirar ahí en esa estructura. Ya. Es un método que te permite ver, también es un mapa que te permite ver cuál es la estructura familiar tuya, importante en el sentido de lo que no se ve, pero de lo que verdaderamente te mueve, que es precisamente lo que no se ve, ¿no? Las conductas que son más inconscientes, eso. Como el tarot es un mapa que abre tu mundo interno, uno aprende a leer eso en las personas, aprendes a ver. Yo cuando me encontré con Jodorowsky estaba en el dilema más esencial que yo tuve en este camino, que fue, bueno, sé lo que te pasa, sé que esto es amarillo y verde y aquí hay un mandala que tiene esta forma, hay una estrella, hay un cuadrado, hay unos colores, esto es lo que tenemos aquí, pero ¿qué hacemos ahora? ¿No? ¿Cómo solucionamos esto? Eso fue mi interés, por eso me fui a los curanderos, a los sanadores, buscando eso. ¿Hay un fondo Y en lo- junguiano en todo esto? El En inconsciente como mí elemento, sí, ¿sí? En mí sí. Ese fue también un momento de luz. Encontrarme con el hombre y sus símbolos de Jung fue también una revelación eso. Y en realidad yo creo que me leí todo lo que estaba editado en esos tiempos de Jung. O sea, lo que era ahora está todo, ¿no? Hasta el libro rojo y todas esas cosas. Bueno, pero sí, o sea, su visión la adopté, me hace mucho sentido. Y es que es la visión que se llama, a mí no me gusta esta palabra, pero la voy a decir, esotérica, ¿no? No me gusta esa palabra porque la encuentro muy limitada. Pero yo sé que lo que mueve la realidad es el mundo invisible, ¿no? El mundo energético, el mundo espiritual, que se va plasmando hasta que tenemos un cuerpo. A final una de forma. cuentas, parece que nos movemos entre sombras, no sabemos ni quiénes somos. Sí. Sabemos poco. Sabemos muy poco de nuestra no quiero naturaleza. despreciarlo o sea, el nivel de conciencia, hay distintos niveles de conciencia. Y sabemos poco, no nos hacemos cargo de los movimientos internos y de lo que realmente somos. Porque no podemos, no estamos viendo, porque ese formato que te implantan, porque te lo implantan como una... plantilla. sí, un disco un programa, duro, un programa, sí. ¿ya?
Entonces ese formato te impide conectarte. ¿Quién te implanta eso, Gabriela? La sociedad, la cultura, la moral religiosa que está en el origen de una cultura. A eso me refiero con implante, ¿no? Somos animales de costumbre. ¿Será por eso que aceptamos casi todo de inmediato? Es que tenemos una genética, ¿no? Y tenemos una memoria. Tenemos una genética que te hace ser parecido a tus padres, a tus ancestros. Cuando se Y dice, por tienes una ejemplo, genética psicológica. cuando se dice, vulgarmente lo he escuchado muchas veces, yo provengo de un linaje de brujos, o al revés. ¿Sí? A mí me hicieron una maldición en otras vidas. ¿Es tan real eso? ¿Te interesa eso de ti? No, es que la gente lo dice- repite como que si ellos no tuvieran la opción de liberarse. Claro, claro. ¿Puede haber una influencia tan grande de Sí, antepasados? totalmente. Totalmente. Cuando tú lo dices, me hicieron una brujería, dijiste, Sí, hay en gente Villa que lo Par- repite, claro. Es un mal, Ya. vamos a decir, un mal. En el campo lo más común es hablar del mal de ojo, por ejemplo, ¿no? No le vaya a enojar la guagüita Claro. y esas cosas. Entonces, ¿y qué es lo que hacen? Entonces le ponen la cintita roja para O la proteger. medallita plata. Y ahí eso es Porque- psicomagia, ¿o no? Cuando tú rompes eso. O sea, eso podría ser tomado como una psicomagia, pero eso es naturaleza del inconsciente, Claro. que diría yo. Porque dice, si tú tienes una mala intención conmigo, bueno, yo tengo que saber cómo me protejo. Cintita roja. ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa aquí Que en el mentalmente. cerebro? Que el cerebro dice, nada pasará porque estoy protegida. ¿No? Es como una Sí. sugestión. Hay que pensar si es una sugestión, si es una ficción o una realidad. Como lo que tú siempre mencionas, la programación neurolingüística. Sí, de la neurolingüística. Oye, pero a las personas que están aquí escuchando, ¿no? A todo nuestro público de Sintonía de los Magos, les gustaría saber el concepto. ¿A qué le llamamos psicomagia? ¿Qué es lo que es la psicomagia? Estábamos llegando, mira, estábamos llegando, porque la psiquis, ¿no? Ya, la magia, cuando tú dices magia, comúnmente se entiende magia como algo que es espectacular, fantástico, de fantasía, digo, y milagroso, ¿no? ¡Ah! Es mágico esto, y te queda como una resonancia deslumbrante, ¿sí? Vuelvo a que con el paso del tiempo y en la medida que yo fui profundizando con el tarot y llegué a la psicomagia, para mí la verdadera magia está en la naturaleza. O sea, eso es absolutamente mágico, y cuando ocurre eso y si te aparece algo o te das cuenta porque tomas conciencia desde un movimiento que te produce un despertar, dices, esto es mágico porque te impacta, ¿no? Es milagroso. Eso es muy parecido pero al salto cuántico que le dicen. Sí, que el salto cuántico es una toma de conciencia. Claro. Ya, entonces, ¿qué es la psicomagia? La psicomagia te cura a través de imágenes que el cerebro revela, como cuando revelas una foto, ¿no? Antes no la ves porque está el negativo, la parte oscura, no sabes qué es lo que está ahí y quién está detrás de la escena moviendo tu vida. Cuando te das cuenta que hay una historia de tus ancestros, que hay sucesos, cosas que pasaron, mi tía Anita, ella tuvo este drama amoroso con Juan, y hoy día, ¿qué es lo que estoy viviendo? La misma cuestión, ¿no? Bueno, Cuando te dicen las cosas se repiten. cuando tú miras eso, ya compruebas, ya te empiezas a poner nerviosa quizás porque compruebas que entonces todo se repite, sí, se repite, porque hay una memoria que está grabada en las células, ¿no? Hay una historia de la cual te cuentan una pequeña parte, porque la mayoría de la historia generalmente se tergiversa o se oculta, porque las familias tienen secretos, tienen vergüenza, hay estafas, hay malversaciones de fondo, hay crímenes, hay todas esas cosas
de las cuales no se habla en esta emisora. Eso no se dice públicamente. Pero ¿qué es lo que hace? La memoria ancestral está por aquí debajo de la mesa permanentemente, tratando de emerger, y entonces te toma y tú repites una situación. Y repites cosas que habían ocurrido antes y que tú ignorabas. Cuando revisas el árbol, el mapa, ahí te queda clarito. Y cuando sale a la luz, ¿qué sucede? Bueno, cuando sale a la luz, primera cosa es que dice, este personaje tiene que ver conmigo, ¿no? Un pariente. Tiene que ver conmigo, ¿cuál es la historia? Y lo primero que te va a pasar es decir, oh no, yo no quiero esta fatalidad. Nadie quiere eso, pero nos agarra de las patas, ¿no? Entonces, si yo no sé qué es lo que me está agarrando, no puedo salir de ahí. Tengo que mirarlo, tengo que verlo, tengo que saber qué pasó en las generaciones anteriores para poder salir de una situación inventando una situación nueva. Pero esa información, ¿quién te la da? A ti como terapeuta, digamos. El árbol familiar. Pero para eso hay que saber un poco la historia de la familia, porque si la persona no es sabe, necesario saber tanto. Mira, esa es una pregunta muy común porque la gente siempre dice, tengo que averiguar todo, 4 generaciones. No es tan necesario. Trae los nombres, fechas de nacimiento, cuántas veces se casaron, si había amantes, si hay homosexuales en la familia, ¿sabes? Esas cosas todo el mundo las sabe. ¿No? Que no se hablen con el límite de 4 generaciones. 4 generaciones, la tuya y tu hermandad, ¿sí? Tus padres, los abuelos y los bisabuelos. Eso, en esas 4 generaciones hay como 100 años. Y se repiten patrones. Sí, se repiten muchísimo, se repiten. Y los datos en específico de cada antepasado, ¿se van obteniendo por el tarot o por otra vía? No, mira, por una vía muy directa, que es preguntar y a ver qué es lo que sabes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quién es mayor? ¿Quién es? Entonces ya ahí ya empieza a aflorar. Sí, pero tengo un medio hermano porque mi papá hizo otra familia por ahí afuera, estuvieron separados un tiempo, o no estuvieron nunca separados, pero tengo otro hermano por allá, ¿lo conoces, no lo conoces? Entonces ya empieza a armarse esta historia, después ves para arriba, y papá y mamá, es que aquí también había un medio hermano, ¿no? En este lado que era el segundo, yo soy la segunda. ¿Cuál es la relación que tengo con eso? Esas son unas leyes para leer el árbol. Eso está hace escrito. Unos 60, 70 años atrás, la mortalidad infantil después del parto era muy grande. Uh-huh. Esos tipos de mortalidad infantil o los abortos que se producían en esa época porque había menos conciencia sanitaria, ¿influyen en las generaciones que vienen? Sí. ¿De qué manera Porque todo se repite, mira. En ese tema de las pérdidas de hijos, abortos, muertes de niños, ya comienza el secretismo. Ahora, con respecto al aborto es distinto, ¿viste? Estamos discutiendo leyes con eso, pero antes todo era muy, muy común, hermético. Tan común como que, andan de la abortera. Más de 10 hijos porque sabía que se iba a morir la mitad. Claro. Y no había píldora y todas esas cosas. Y bueno, a partir de ahí, de como eso no se habla, después tú ves en la siguiente generación cómo esas pérdidas o abortos se repiten. Vuelven, ¿no? Vuelven. ¿Por qué vuelven? Para el inconsciente, nuestra psiquis, que habita ese espacio misterioso, el alma, ¿no? Sabe, hay una energía que venía a la vida y se interrumpe. Si algo viene así cayendo,
vamos a decir, vamos a encarnar, ¿no? Eso es lo que se interrumpe. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué falta? Tiene que caer en la tierra. Para terminar un proceso. Tiene digamos. que terminar un proceso, porque tiene que es como, esa es la naturaleza. Es como algo sistemático que Pero vuelve que tiene como, que tener. Mira, el sistema, el árbol crece desde una semilla hasta que Es un ciclo. Claro, sí. crece, entrega sus semillas y ven Y después el árbol muere, los claro. nuevos Sí. arbolitos, Claro. ¿viste? ¿No? Pero es así, vuelve. ¿Y eso ¿no? es exactamente Entonces, igual al tema del karma? No. ¿No? ¿O ese es otro cuento? Entonces, lo que pasa con un aborto, voy a terminar eso, es que eso es un proceso que queda sin cerrar. Y eso, la psiquis, el alma, sabe, lo conoce, ¿no? Yo digo que la psiquis está en la parte que está en relación con la naturaleza. Entonces, naturalmente, aquí falta un capítulo, algo falta. ¿Qué va a hacer la psicomagia? Va a hacer lo que se llama el aborto perfecto. Hacemos un funeral, el entierro, le vamos a prender una velita, vamos a rezar el Ave María, el Padre Nuestro, si somos católicos, si somos judíos, haremos otro tipo de ceremonia de entierro y lo enterramos. ¿Y la psiquis entiende Entonces, eso como un final de proceso? Se concluye algo que naturalmente tenía que pasar por el proceso de vida y muerte, ¿no? Porque ¿qué es lo que hizo la conciencia? Lo cortó, ¿no? Abortaste o perdiste, que es lo mismo. Entonces, se corta eso y bueno, ¿y qué pasó con esa energía? ¿Dónde quedó? Somos energía. Cuando yo estudiaba con la Adriana era raro porque manejábamos este término de energía, pero en ese tiempo afuera nadie hablaba de energía. Hoy día ya hay la soltura de decir somos energía. Exacto, sabemos eso. Sí. Bueno, entonces hay una energía que hay que reciclar. Es así de simple. Se recicla, ¿no? Entonces, y se cierra ecológica de la psiquis. Bueno, claro. Sí, está bueno eso. Y bueno, y se cierra un ciclo, no se va a repetir. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, psicológicamente piensa tú en una mamá que abortó y se vuelve a embarazar. ¿Qué es lo que le sucede? Va a estar inquieta, con angustia, asustada de que de nuevo va a venir la pérdida. Y lo más probable es que sí. Porque eso no se ha cerrado. Lo que aprendió el cerebro es a perder, no a retener. ¿Comprende? Para hacer ese proceso psicomágico respecto de una persona en particular, ¿es necesario tener una guía como tú u otras personas que han estudiado esto? ¿Lo puede hacer la persona por sus propios medios? A propósito de lo que me dijiste tú, eso es psicomagia, a propósito de la cintita roja. Claro. Los niños hacen mucha psicomagia, porque los niños están conectados con la naturaleza. ¿Nos puede dar algún ejemplo? Tienen amigos imaginarios, ¿no? Ellos están relacionados con su imaginación. Y hacen cosas y juegan, y si hacemos memoria, ¿no? Esta muñeca no es la de Jaime Guzmán, me habló. Esta muñeca me habló. Para un niño eso es totalmente efectivo, es así, ¿no? Pues juega. Porque el niño se mete, si tú le haces una función de títeres, están adentro, no están de público, ¿no? Claro. Ellos están viviendo eso. Entonces, la psiquis es así. Y sabe lo que cuando le falta algo. Entonces, el holograma, ¿no? Le falta una parte a esto. Sí. Eso va a ser reclamado por la psiquis. Se habla mucho del término catarsis en la actualidad. ¿La psicomagia es una catarsis? No precisamente. Es una liberación. Es una liberación de energía. Sí, porque ahí donde hay problemas hay una desconexión y hay un bloqueo, ¿no?
Pero yo digo, hoy día lo que yo digo, los problemas son la manifestación de una desconexión espiritual. Tú que has estado en ambientes chamánicos, el nativo que no tiene mucho contacto con la civilización, ¿tiene estos problemas que tenemos nosotros los occidentales? Sí tienen problemas, sí, claro que tienen problemas. ¿Los solucionan de manera más fácil? Lo solucionan de una forma diferente, con una visión distinta que siempre tiene relación Con la con los naturaleza. procesos de la naturaleza. Sí. Están observando eso. Sí. Mira, a mí una de las cosas que yo fui muchas veces a la selva de Perú y las primeras cosas que vi que me encantaron es que, bueno, estaba así, no como ahora que está totalmente claro que va a llover. Había sol, hacía calor, no se veían nubes ni nada. Y ellos Juanchi sabían que iba a decía, llover. voy a llevar una chompa porque va a llover. Ya después uno aprende cuáles son las señales. Está lleno, ¿no? En el campo dice, bueno, me encontré con una culebra, también apareció un pájaro y después cuando iba caminando se rompieron 3 ramas de un árbol. Entonces yo sabía qué es lo que iba a pasar. ¿Sí? Porque lo que saben ellos, a diferencia de nosotros, ¿por qué están conectados? Porque ellos están conectados con la conexión total. Y saben que todo está conectado. Todo. Desde lo mínimo microcósmico hasta el macro. Está conectado. Entonces cuando tú aprendes a leer eso, mira, ves las señales, ¿no? En estas Se pasó comunidades- un gato negro delante Claro. tuyo y Sí, dice, mala suerte, mala qué sé yo. suerte. Tiene otras lecturas porque eso se hace dentro de un contexto En estas más comunidades grande. como más cerradas, ¿existen las crisis existenciales de los 40, los 50 años, las crisis Tú vocacionales? dices los pueblos Pueblo origen- autóctono, sí. Lo que pasa es que yo, primero que nada, creo que queda poco de autóctono. Si hablamos Ya. de los mapuches, por ejemplo, No, ya están muy occidentalizados. Sí. o sea, su conocimiento se conserva. Claro. Hay muchas machis y se conserva el conocimiento, pero digamos que eso está dentro de una élite. Sí, ¿No? sí, es verdad. Ya, sí. entonces cuando lo original, vivir como se vivía en el origen, yo creo que existe muy poco, porque la internet está en todos lados, la televisión hace mucho rato que te da información. Una de las cosas que yo veía en la selva eran unos pequeños pueblos así, ¿no? Y en la medida que tú te vas metiendo al interior de la selva, te encuentras con distintas etnias que tienen que sus comunidades son de 50 chozas, eso es grande, ¿no? Ya. También estuve con los queros y eran 10 casitas y había una reina y un rey, que entonces la comunidad quero eran 30 personas, ¿no? Bueno, a lo que iba es que en esas comunidades ya perdieron el lenguaje, es muy importante. Jaguanchi, por ejemplo, tenía le daba gran importancia a su lenguaje y él siempre que hablaba, y le tocaba hablar mucho en público, primero hablaba en su lengua y después hablaba en castellano. Porque lo aprendió, él hizo un larguísimo trabajo para aprender castellano, y tiene toda la razón. Yo te cuento, en una de esas comunidades estaban celebrando el aniversario de que los habían anexado a la provincia del Cusco. Era fiestas colegiales y la música que sonaba casi todo el tiempo era el venado. Sí, ¿no? claro. Sí, y tú ves, o sea, estaba el rey y la reina, sí, eran los herederos de un linaje antiquísimo, ¿no? Entonces, esto que me dices me gusta porque mira, también es que nos pasa un poco esto de mitificar las cosas, porque si yo te digo un lama,
Claro. el Dalai Lama, Claro. tú empiezas a ver el color No- anaranjado no de toman la, Coca-Cola, de la no túnica, andan en no sé, el micro. corte de pelo, ir a la... Entonces, yo me imagino que alguien que nunca ha venido a estos lados y ve a un cura con una sotana negra es la misma cosa, dice que significa, Sí, ¿no es cierto? Eso, exacto. a nosotros nos impacta porque es de una cultura que no nos pertenece. Pero si yo le muestro a alguien que está en otro lado una camisa con una corbata y un señor hablando, no tiene la túnica naranja y es un político. Ahora se ¿No? habla mucho del chamanismo urbano. ¿Es posible hacer chamanismo en la ciudad con la contaminación que hay, con la falta de espacios verdes? Bueno, la psicomagia tiene un origen chamánico. La virtud y la gran lucidez de Jodorowsky es que trajo esos conceptos y la concepción del universo chamánico lo tradujo para que lo podamos entender nosotros. Y con mucha razón, porque por eso te dije lo del venado, Claro. porque cuando un chamán está trabajando en su sitio, en su entorno, usa los elementos que tiene a la mano, ¿no? Plantas, animales, lo que él conoce muy bien. ¿Por qué lo usa? Lo usa simbólicamente, porque tiene un significado mucho más profundo. El puma, el tigre, la serpiente, el mono, ellos lo observaron y nosotros, así la observación de ellas es natural. Nosotros estudiamos el horóscopo chino, que no tiene nada que ver con el original, pero eso es lo que nosotros podemos traducir. Pero ¿comprende? esa es su cultura, Entonces, ¿o no? esa es su cultura y ellos se relacionan con eso simbólicamente. Por lo tanto, se relacionan a un nivel energético. Pero ¿y cómo Y puede una tener piel resultados y con una alguien? piel de tigre significa la fuerza del tigre, ¿no? No un cuadrito con Los la animales bola. de ¿cómo poder de puede que se tener- habla. Sí, pero ¿cómo Sí, sí. puede tener una cultura que esa es su cultura y que tiene ese conocimiento, el mismo que tú has hablado todo el rato, de que es sus ancestros los que tienen ese conocimiento y es trascendido hacia lo más abajo? Yo lo voy a creer, pero si yo le digo a un chamán, sáname, y yo no tengo ese conocimiento y él me No está, le crees. no le voy a creer, ¿cómo me puedo sanar De partida yo? no irías a ver un chamán. Claro, O sea, no iría iría a ver a un psicólogo, otra cosa. Exacto. Pero Entonces no me sano. no te sanas porque no te va a hablar eso a ti. No te resuena. Y iba para allá porque yo vi el trabajo de los curanderos in situ, digamos, en su lugar de origen. Y cuando tú sacas eso de contexto, el contexto les quita fuerza si no les pertenece. ¿Verdad? Como te pasa, Eso. como nos pasa con cualquier cosa. Si tú entras en la ajenidad, eres tú, pero entras en un escenario que no conoces, primero tiene que habituarse. Porque a mí cuando te escucho hablar de lo que es la psicomagia, entiendo absolutamente Casi no que he dicho tiene, nada de pero la psicomagia. de lo que es Sí. de la parte ancestrológica, desde Sí. lo que nuestras creencias y lo que se va haciendo casi algo sistemático, un ciclo en cada una persona que va hacia abajo. Entonces uno piensa, pucha, si todos supiéramos todo eso, ese conocimiento, esa información, a lo mejor no cometeríamos tantos errores. Es lindo eso, sí, eso es interesante, porque justamente yo creo que las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo estamos movidos por el interés de que se sepa algo que está fuera de la realidad común, ¿no? Entonces, tenemos una fe y un dogma y una concepción del universo que está marcado por un libro sagrado que alguienes interpretaron. No estamos leyendo la palabra de Dios en directo, ¿comprendes? Sino que hay un animador entre medio que le pone un tono y le pone una concepción y sobre todo le pone una dirección.
que es política, eso, en el sentido de la política, ¿no? Entonces tenemos que ordenar a este grupo de seres, a estas tribus, las tenemos que ordenar. Lo primero que vamos a hacer es hacer un código de normas, de leyes morales, sobre las que después vamos a hacer muchas leyes sociales, y para que nos podamos ordenar. ¿Para dónde quiero llevar yo a estos siervos? ¿No? Entonces el libro te marca eso. Y te para, nosotros nos paramos, eso se llama civilización. ¿Ves? Entonces, lo que se hereda desde el linaje en una cultura de los pueblos originales es un conocimiento que generalmente no se transmitió por libros. Es la oralidad, es el canto, ¿no? Y es la conexión con la naturaleza. Entonces, a mí me parece eso muy interesante porque pasa por tu experiencia personal. Sin embargo, hay una tradición, ¿no? Que te habla, por ejemplo, del sol, de la luna, de los ciclos. ¿No? Pero el espacio en esas culturas, lo primero que vas a encontrar es que el tiempo que se dedica al espacio interior es mucho mayor que el que nosotros le damos, porque nosotros sabemos leer y hablar y libros. ¿No? ¿Cómo La historia se- de le otros. creemos, Claro, sí. le creemos a la A un historia, tercero. a los libros, claro. ¿Cómo encontramos ¿No? la paz interior? Hay tantos caminos. Desde Todos tu llegan a mundo. Roma. Claro. Desde tu mundo. ¿Cómo? Puedes meditar, puedes orar. Mi mundo fue el tarot, la Adriana, que conducía unas meditaciones muy profundas. Y luego se empieza a abrir esta información que digo que está en las células, porque son inteligentes nuestras células, nuestro cuerpo tiene una inteligencia milenaria y universal, y entonces cuando uno empieza a despertar, también se te despierta el cuerpo, no es una cosa del puro intelecto, se despierta el cuerpo, estás atento, sientes, los sentidos se agudizan, ves mejor, hueles más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dice alguien, esto me huele mal, ya es Sí, una claro, sí, sí, metáfora, tiene es una- razón, sí, sí. pero hay cosas que se huelen, Ahora, Gabriela, como que la hay, locura, por hay ejemplo, tanto se huele. personaje que dice que canaliza mensajes Sí. de entidades superiores. ¿Cómo discrimina a una persona común y corriente? ¿Qué es lo real de lo falso? Sí, eso es interesante también. Mira, volvemos a la interpretación, porque ese puede ser un delirante que vive en un mundo que está entre el sueño y la realidad. El otro día yo vi a un hombre que era bastante inteligente, tenía diagnóstico de esquizofrenia y me empezó a contar lo que le pasaba. Entonces, y tenía, por supuesto, delirio de persecución y esas cosas. Bueno, pero debajo de eso, él se daba cuenta de todo. Lo que pasa es que su centro emocional exageraba todo, ¿no? Ya. Y su centro sexual, que es el centro que te moviliza Sí. por el deseo, entonces se reprimía, porque como tenía una percepción tan amplificada, entonces su cuerpo no da abasto para realizar esa cosa, una ópera, digamos. Bueno, entonces la cabeza colapsa y le van a decir que es esquizofrénico y eso. Y tenía visiones, escuchaba cosas y tenía diagnóstico esquizofrénico. Entonces, ¿cómo saber si alguien es un santo iluminado o un esquizofrénico? Según ¿no? tú, María, Entonces, Gabriela, él no era esquizofrénico entonces. a mí lo que me interesa es lo que hay detrás de la esquizofrenia y más allá. Ya. ¿no? Más allá de eso, porque tenía una lucidez bien impactante.
¿Y estos cuadros Y entonces, patológicos es posible remediarlos por medio de sí. psicomagia? ¿Sí? Yo he trabajado bastante ¿Y las eso. adicciones también? Las adicciones es una cosa que toma trabajo, es un trabajo largo, porque un adicto pierde la voluntad en un nivel que es espiritual. Y el motor de la voluntad siempre es espiritual, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Yo me propongo algo porque tengo una finalidad, porque tengo un intenso deseo, porque soy un gran egótico que quiero acaparar un montón de cosas y esto así voy a tener mucha importancia, que cualquiera sea lo que te mueve, ¿no? Eso necesita una cantidad de energía que le vamos a llamar fuerza de voluntad. Si esa fuerza te empieza a flaquear, porque justamente lo que hace la droga es aniquilar tu voluntad. Consume eso, ¿no? Entonces voy a hacer algo y no puedes. Entonces tienes que buscar el paraíso imaginario en un estado alterado que te lo produce una droga, que te cambia toda la química del cuerpo y que te hace soñar un rato. Y luego despiertas y se acabó el paraíso, ¿no? ¿Y ahí entonces, cómo lo conectas con el espíritu? Porque entonces, ¿dónde se desconecta? la voluntad es que todo tiene niveles. La voluntad de hacer algo tiene un primer nivel que es físico, pero y psicológico después. Pero también hay un motor que es espiritual. ¿Cuándo es espiritual? Cuando tu finalidad te trasciende a ti en lo personal. Va más lejos. Esto es una noble causa, podrás pensar por ahí. Hay algo que me mueve con una gran fuerza, como si fuera la ola del océano que me va a tirar a la playa. Yo desconozco que es en su totalidad eso, pero es tan fuerte lo que me mueve. Yo ahora te puedo decir con cierta soltura que cuando eso pasa, es que te está moviendo tu ser desde un motor que tiene toda la energía. Y un drogadicto se va desconectando. ¿Entiendes? Entonces se desconecta desde la primera capa, la segunda capa, la tercera. Y solo está afuera, en su yo, o en sus 4 yoes. Y su ser es un alienado. ¿Entiendes? Se va dividiendo esto y se desconecta del ser. Y por eso entonces el trabajo es después largo. te da mucha angustia, porque eso produce angustia. Por eso dices tú que el trabajo para recuperar a un adicto es muy largo. Es largo, intenso. Y es y ese trabajo va dirigido directamente hacia el espíritu. Por ejemplo, si alguien en estos momentos no estuviera escuchando, lo que yo me refiero es que adicto, necesitamos fuerza espiritual. Sí. Yo cuando he trabajado eso, de repente recurro a sus muertos, por ejemplo. Ya. Sus muertos son sus parientes muertos. Claro. Alguienes que sean importantes. Alguien que sea un ejemplo, ¿no? Elvis Presley, puede ser. Ahora que veo a... qué sé yo, ¿entiendes? Claro, sí. O tu abuelo. Alguien que tú has querido. Eso te da fuerza. Entonces, tenemos que traer esas energías, tenemos que hacerlas que se incorporen, porque todos las tenemos. Pues eso es la historia del árbol familiar. ¿Ves? Tú andas con todos los personajes de tu árbol, pero conocerás bien a 2 o 3. Y todo lo que está para atrás está en la sombra. Y entonces hay algunos que hay que rescatar de esas sombras y te pueden ayudar un montón. Entonces esa fuerza que tiene que ver con una memoria ancestral que hay que recuperar, te puede ayudar. ¿En qué se diferencia la psicología de la psicomagia? Si ambos persiguen, yo creo que el mismo Porque la objetivo. psicología es ciencia. Esto, No- la no- psicomagia... no se refiere al alma. Eso dices o sea, sí que es alma. Ya. Pero la psicología, el estudio de la psiquis,
es una ciencia, Es como la anatomía. es un estudio racional, Ya. ¿no? La psicomagia no es racional, te habla de la animalidad, ¿no? Vamos a hablar de eso, crees, no crees, la fe. Es más esotérica. Es un... Me da un tiritón esa palabra. Lo que Sí. pasa, Por eso Que esta chiquilla es muy esotérica, por eso le gusta. pero, tenemos ¿por que qué? inventar Pero una ¿qué palabra nueva, mira. Sí, pero- Es Claro. para eso. Pero, ¿es para pero- ti esa palabra o para lo que piensan para, los demás no, de para mí, esa para mí, voy a decir para Tiene mí, una yo no me connotación puedo bloquear de comunicativa eso. muchas veces, claro. Sí, claro. La psicomagia tiene mucho más de arte, de intuición, de improvisación, de percepción. Porque hay que ser La muy creativo psicología, ahí. la psicología es mucho más de la racionalidad, Y del es como intelecto. una receta general, parece, la de la que psicología. son libros. Vuelve Claro, ahí, sí, sí, ¿no? Libro, lo que te dice el libro, lo que te dice la escuela, Claro. lo que te dice la vertiente de la psicología tal. Yo iba a estudiar psicología cuando me encontré con el tarot. Y sin desmerecer la psicología, tengo grandes amigos psicólogos, sin desmerecer para nada eso, yo en mi historia personal digo que me salvé. Si no, no haría psicomagia, no podría hacer psicomagia porque me jodería mucho la cabeza, Ya. ¿no? La cabeza me pondría todos los Los límites obstáculos. que te pone la academia. Claro. No, no, no Esquemas. me vayan a tomar por loca, Sí. ¿qué van a decir mis Claro. colegas? Todas esas cosas saltan ahí, yo lo he visto. Sí. Eso, lo he visto como es Gabriela, como un ¿y corsé. psicomagia se puede estudiar? O sea, ¿hay academias para la gente que quiere estudiar psicomagia? Mira, el propio Jodorowsky dice que él no hace escuela, no tiene discípulos, no es un gurú. Es difícil hacerlo con una metodología. Sin embargo, está haciendo formación de metagenealogía, que es el árbol familiar. ¿Eso es como ancestrología parecido? ¿o Es no? que Pedro le puso ese nombre de ancestrología, Ya. pero es psicogenealogía Ah, ya. y el estudio de la familia. A nivel del inconsciente de la familia, eso se puede estudiar perfectamente y profundizar bastante, y vas a leer un árbol y vas a saber qué hay en esa familia y qué te está afectando desde tu árbol, desde tu familia. Y la psicomagia yo creo que te pide una trayectoria más artística, más plástica, más de contacto con la naturaleza, más de contacto con un mundo que se llama mágico, ¿no? Ese mundo que llamamos mágico, ese mundo raro para nosotros. En tu Entonces, experiencia, ¿cómo Gabriela, enseñas eso? Mm. Te tienes que ir a vivir a la selva un tiempo. Sí, pues. ¿Entiendes? Te tienes que Internar en un bosque. y pasar por ahí. O sea, tendrás que probar algunos alucinógenos, tendrás Sí. que conocer de qué se trata la comunicación con un animal, porque eso hay que aprenderlo. en tu experiencia, ¿No? Gabriela, ¿tú Como un animal recomiendas, de verdad. recomiendas hacer una regresión a alguna persona? En la historia de mi trabajo creo que no le he recomendado mucho. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque yo veo el árbol, ¿Ya? veo las personas e inmediatamente me salta la relación del personaje con tu problema actual. Entonces, y además yo desde mi trabajo también esto me pasa, que creo que las vidas pasadas son, o sea, partimos de la base que la encarnación, Claro. la reencarnación, existe, ¿no? A mí me da tranquilidad. ¿El eso, chamanismo pero, sostiene eso? ¿Existe la reencarnación? de otra manera, es Ya. muy distinto. Por eso voy para allá. Mira, entonces, nosotros tenemos la historia de nuestros ancestros, guardadita por acá, por acá, por acá, ¿no?
pero está. Tú la sabes. Y puedes no tener los datos duros de algún pariente, porque, por ejemplo, tu papá no sabe quién es su papá, entonces se te pierde todo el linaje masculino, pero tú, inconsciente, lo sabes, ¿no? Está eso ahí guardado, está en tu memoria. Entonces, cuando viajas al pasado, así como para una regresión, te encuentras y generalmente te vienen imágenes, ¿no? Son imágenes, y dices, yo viví hace 500 años atrás y justo Cristóbal Colón estaba por descubrir América, ese momento, ¿no? Si ese momento, y si tú tienes alguna imagen útil para que te sane, vale, qué bueno, encontraste. Pero lo que estás encontrando, a mi juicio, es la memoria de algún ancestro. Ya. Eres tú, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Pero esa personalidad era otro ser, le correspondía a otro ser que es de tu linaje, sí, por eso te acuerdas. Sí, 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 perfecto. Y por eso visualizas algo, ¿no? Sí, por eso a uno le pasa que va a ciertos lugares y los reconoce. Pero no es que él haya estado ahí, sino que un antepasado. Eso creo yo. Ya. Eso creo yo, que Pero de estamos en el cualquier planeta, modo, imagínate cuántas claro, vidas hemos sí. transitado, pero Pero de miles. cualquier modo ese antepasado te está condicionando en el presente. Claro, Ya. sí. Ese antepasado te eligió a ti para que lo representes. Te lo digo de otra manera, ¿no? Te elige para que lo representes, y si tú te das cuenta de que hay que buscar una solución porque eso te está doliendo, Claro. o porque eso te está causando un problema, y la logras realizar, eureka, vamos, bravo, porque a ese ancestro y a todo tu árbol lo haces evolucionar. Oye, Gabriela, estamos ya al fin Sí. del programa. Mira. Nos están dando una visita Ya. por ahí. Pero estamos muy gratos de haberte recibido y de escucharte. Estuvo Pero muy entretenido, muy sí, ameno, gracias. pero nos gustaría que nos dieras, si tú tienes un lugar donde atiendes, porque tú atiendes Sí, a las personas, sí, haces sanación. yo tengo una página web que se llama psicomagia.cl, tengo Facebook que se llama Gabriela Rodríguez. Voy a hacer un taller el 18 de agosto Ya. que se llama Tesoros del Árbol Familiar, que justamente es descubrir cuál es la fuerza más poderosa que está debajo de todos los conflictos de la familia ¿Mm? y que tú necesitas para evolucionar. Y la rescatamos. Ok. Ese es el 18 de agosto y es todo el día esto. 18 y 19 de agosto, 2 días completos. Ya, fantástico. Y si la gente quiere tomar una consulta contigo, ¿hay algún...? Ahí en la página está el Están tus teléfono, datos, es perfecto. el 930 90 974. 930 90 974. Pero si encuentran el Facebook, la página, ahí están todos los datos de la información de contacto. Ya. Y ¿Ya? tú eres la que atiendes ahí, tú Sí. personalmente. En vivo y en Yo- directo. Vivo y Sí, en claro, directo. claro, Fantástico. sí, yo. Una sesión, ¿cuánto dura más o menos? 1 hora Ya. en que yo reviso el árbol y luego le doy un acto y después me escriben, me cuentan el resultado. Si necesitan volver, lo decide el consultante. Y Esto aquí- también sí. se puede, disculpa, Sí, sí, nada, dale. esto también lo puede hacer vía Skype la persona Sí. si está fuera de Sí, Chile, sí, o sea, de sí. Santiago, en otro Yo sí lugar. hago un montón de consultas de Skype. Y previo a la cita, Saludos de Cancún, ya. ya, yo también quiero ir a Cancún. que Cancún. me importa. Bueno, saludos a Cancún, Gracias, Gracias. a España, Sí. ¿a dónde más? En Viña, Viña, Argentina, sí, gracias. ya. Sí, Arizona. y Arizona. Es que Oye, estuve recién ahí. sí, y un saludo especial, que menos mal que me acordé de allá de Magallanes, porque en Coyhaique en estos momentos nos están viendo. Hoy día iban a ver Sintonía de los Magos, y ahí los saludo a todos porque estamos haciendo un enlace para hacer un programa desde Coyhaique.
Está Sí, invitada que me la encanta. doctora Cordero, ¿no? La doctora Cordero. No, por favor. A esa Gabriela, señora y- hay que hacerle, hay que hacerle el árbol. te iba a hay que preguntar lo hacerle el siguiente. árbol a ella. La persona que ¿Ya? quiere consultarte o hacer una cita, ¿debe ir previamente con toda la historia de No, su árbol? no, Ah, ya. no. Yo le pregunto y... ¿Lo que va saliendo? Sí, yo le Perfecto, pregunto ya. y rapidito Porque muchas veces no llegamos. se va a acordar de todos los datos. No. Oye, Ya. Gabriela, el día 18-19, ¿en qué lugar va a ser esto? Esto es en Padre Hurtado, Central 919. Ya. Las Condes, Las sí. Condes. Las Condes, sí. Y esta información está en tu Facebook, Está ya. en el Facebook, está en la página. Ya. Esencialmente ahí lo van a encontrar. Ok. O sea, ahí Eso está publico cerca de los Paimón. talleres. Muy cerca, Muy casi cerca, al ubico frente, esa al frente, dirección, sí. sí. Por ahí sí. Sí. Ahí está. Perfecto. Fantástico. Ya, pues nos Bueno, despedimos. mil gracias. Sí. Fue muy, muy grato. Sí. Un Qué placer. bueno. Nosotros estamos Un placer. más agradecidos. Sí, muy agradecido. Yo, fantástico de haberte escuchado, de haberte... Una mujer muy sencilla. Sí, increíble. y súper generosa en entregar información. Sí. Y ya nada, venir al radio, porque hay gente que pone problemas, pero tú dijiste en un principio, sí, voy a ir. Sí. Así que Bueno, Aquí estamos para les recordamos que esta radio es con conciencia humana. La energía, como hablabas tú, pues siempre acá recibimos gente y personas con mucha buena energía. Y una vez más, pues Gabriela está acá con nosotros y sabemos que todas las energías se mueven en el universo de alguna forma. Así que, Y a alguien le habrá resonado mucho en su vida esto, lo que escuchó él. de todas maneras, a mí personalmente también, que estaba muy interesada. Así que yo creo Pero que... otro día hablaremos del tarot. o sea. Eso, Oh, qué bueno, me qué bueno, encantaría, ya. porque Ya. aquí hay mucha Sí. gente que nos sigue y de repente traemos alguna otra tarotista, pero me estaba tincando que tú eres muy buena. Y mira, lo que hemos hecho en el programa anterior es que el tarotista contesta algunos llamados y Sí. resuelve una pregunta del consultante en el momento. No sé si tú lo puedes hacer. O sea, sí, se puede hacer. Impecable, Se impecable. puede hacer. Gracias. Sí. Ya, pues entonces, invitada para otra Bueno. oportunidad. Con gusto. Ya, nos Gracias. despedimos Gracias. y Chao, bueno, chao. Bendiciones, muchas gracias por venir, Graciela, y que te Gabriel. vaya espectacular sí. en todo tu trabajo, tus consultas y tus talleres. Muchas gracias. Namaste. Namaste. Chao, chao. Tenemos una